Hola a todos, en este video explicamos cómo sería el diseño de un automatismo que controle las condiciones ambientales aptas para el cultivo de alimentos. No solamente puede plantearse una programación en PLC, sino que también se puede fabricar un hardware único para este automatismo. La diferencia se encuentra entre los costos de comprar el PLC o de fabricar el hardware, que normalmente comprendería una placa de procesamiento central y otra de tamaño mayor de conexiones auxiliares, puertos de entrada y salida de señales. Respecto a la placa de procesamiento central, en el mercado ya existe una industria que las diseña y fabrica. El mejor ejemplo es Arduino, que tiene una amplia variedad de placas de este tipo y su programación de código estructurado está basado en el lenguaje C++, aunque también está la construcción por cuenta propia, pero esto aumentaría los recursos. Como ves, las posibilidades de lograr un automatismo que reciba tus órdenes y realice las tareas que quieras son amplias. La decisión de cuál es más idónea está en tus conocimientos y recursos. Para un invernadero como realmente sería llamado este automatismo, se plantea las siguientes entradas. Sensor de temperatura y humedad del aire y humedad del suelo. Sensor de temperatura y luz, para el control de estas variables. Sensor ultrasónico que mide el volumen de agua en el tanque para el riego. Como salida se cuenta con electroválvula de paso de agua hacia el tanque para el riego del cultivo. Dos ventiladores de ingreso y salida aire, motobomba que extrae el agua del tanque para el riego del cultivo, calefactor y luces LED. Estos dos últimos son los actuadores en respuesta a los sensores de temperatura y luz del control. Todo automatismo en su programación cuenta con un inicio y final de su lista de tareas a realizar. La mejor forma de ilustrarla sería con un diagrama de flujo. Se marca el inicio de la operación preguntado a qué fuente se ha de conectar los sensores y actuadores para funcionar. Están las opciones de batería o de toma corriente. Sea cual sea la elección, el automatismo, aparte de seguir la orden, continúa su labor tomando lectura de la hora. Se considera que desde la mañana hasta la noche debe operar el automatismo, por lo que si es de madrugada habría un bucle de consulta hasta que sean las 6 de la mañana. En este tiempo hasta las 10 de la noche, se controlaría las condiciones de cultivo. En el horario de labores, el automatismo en su programación toma lectura del sensor ultrasónico para conocer el nivel de agua del tanque de llenado. Si no está lo suficientemente lleno, activa la electroválvula para el paso de agua hasta que haya un nivel aceptable en el tanque para regar el cultivo. Si tiene un nivel adecuado, este programa pasa a tomar lectura de los sensores de temperatura y humedad del suelo. Si no están en el nivel requerido, se activa la motobomba que riega el agua en el cultivo. Con la cantidad requerida de agua en el suelo, se pasa a controlar la temperatura del ambiente con el control PID. Este mantiene el punto de consigna en grados Celsius, mediante el respectivo sensor y el calefactor que aumenta o disminuye su desempeño para mantener esa temperatura idónea del cultivo. Y por último, la luz es controlada con luces LED y sensores de luz en su respectivo controlador PID. Estos controladores son parte de la programación y mantienen estable tanto la temperatura como la luz. Respecto al hardware, se puede usar un PLC y algún lenguaje de programación adecuado como ladder o código estructurado, pero si se está planteando el uso de tarjetas de procesamiento central como las de Arduino, se usará su código abierto y entorno de desarrollo. Como se ha mencionado, esto puede hacer una diferencia en los costos de fabricación respecto al PLC, ya que tiene mayor precio comercial que una tarjeta de Arduino y los demás elementos hardware necesarios. También habría que fabricar un menú display al usuario y un teclado como tienen algunos PLC. De acuerdo al mapa conceptual se plantea un menú display del automatismo, que cuenta con un teclado que desde ahí se puedan dar las órdenes sobre el cultivo. En la parte superior se ve la consulta de la fuente de energía. Luego de la toma de decisión, se pasa a un menú donde se da la bienvenida, se muestra la fecha y debajo, están las opciones de iniciar un cultivo, de ver el estado del cultivo en progreso o de apagar, que con el teclado se pueden elegir. Debemos conocer las condiciones ambientales de cultivo, por lo que la programación propuesta debe considerar los niveles adecuados en temperatura, luz y agua en el suelo, y en base a esto se deben considerar listados predeterminados de cultivos con esos datos en común, y ser mostrados en el display como opciones a elegir. También si se quisiera tener mayor margen de cultivo se puede tener un apartado que reciba más cultivos y ambos sean controlados en simultáneo por el controlador Arduino en unión con la placa desarrollada para el automatismo. Por lo que en el menú de cosecha en progreso se tienen las opciones de sección 1 y sección 2 para cultivar, y en el menú que le sigue está la información y medidas a tomar sobre el cultivo.
Recuerda que en programación el código estructurado utiliza diferentes tipos de sentencias y funciones. El video que habla de esto te lo dejo en la descripción con el link del código desarrollado. Independiente de si usar un PLC o construir por tu cuenta un hardware, siempre la programación debe tener una idea clara de qué vas a hacer, y que pueda ser ilustrada mediante una diagrama de flujo. Es una base sólida si necesitas llegar a transcribir tu código a otro lenguaje de programación. No importa si ésta usa una sintaxis diferente, ya que esto no afecta la idea central de la programación que has planteado. Puedes usar la inteligencia artificial si necesitas apoyo en cómo transcribir tu código a otro lenguaje de programación. Sería algo similar a la traducción de un escrito de un idioma a otro, donde la idea central siempre será la misma. Muchas gracias por ver este video. Dale me gusta si te gustó, suscríbete al canal para recibir las notificaciones para cuando subamos más videos de ciencias e ingeniería. Hasta pronto.